¿Cómo andan? Muy buen día, muy buen año, sobre todo eso, muy buen año. ¿Qué vamos a hacer en enero en estas aperturas editoriales? Por supuesto no vamos a entrar en la pavada de todo tiene que ser más relajado, pero tampoco se trata de dejar de aprovechar estas circunstancias presuntivamente atemporales para charlar de temas estructurales que se zafen de la coyuntura, ¿no? Y yo definiría lo que vamos a hacer en este enero, en estas aperturas editoriales, insisto, como instancias de visión general de cosas que nos parecen siguen siendo desafíos, de cara a derrumbar mitos, así se dice, y sobre todo ligados a los tratamientos mediáticos, lo que nos imponen los medios, lo que los medios generan que hablemos y demás. Y voy a arrancar, también esto está ejercido como una suerte de balance, con algo que se publicó en página hace poco, el miércoles 12 de diciembre, bajo el sugestivo título de Noticias de Diván, con la firma de Jimena Shinka, que es coordinadora del Departamento de Diversidad y Género de la Sociedad Interamericana para el Desarrollo, que fue creada en 1957 en el marco de las Naciones Unidas y que trabaja a partir de la articulación de redes globales, sociales, en todo lo que tiene que ver con qué tipo de desarrollo, ¿no? Y me interesó esta nota en función de la relación que cada vez más fuerte se establece o se quiere establecer entre psicoanálisis y periodismo. Porque como dice Shinka, como un mantra, al comenzar sus estudios, los futuros psicólogos suelen repetir que toda interpretación fuera de sesión es una agresión. A contramano del postulado con rima, el psicoanálisis de oficio se ha vuelto práctica cotidiana en parte del periodismo político argentino. Vieron que cada vez el periodismo, globalmente entendido, habla más y cada vez más de aspectos psicológicos, de presunciones psicológicas. Mala costumbre, le dicen, como dice Shinka. Muchas veces la expresión más subjetiva de la escritura periodística, que es la opinión, se desliza en ese límite borroso que se abre entre la comprensión y la interpretación antojadiza de los hechos. Es cierto que con frecuencia y también por los gajes del oficio periodístico, el periodismo suele incorporar categorías diversas, interpretaciones psicológicas, como un elemento significativo para construir noticias. Pero bueno, ya que mencionamos la palabra, ¿no? Noticias, haciendo uso de ese recurso y a la vanguardia de cierta tendencia editorial, y aquí agrego yo, no por cierto solo de la revista Noticias, sí las tapas de la revista Noticias vienen preguntándose si Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico, eso fue en 2006, debatieron si una paciente maníaco-depresiva o con trastorno bipolar podía gobernar un país. Se sumaron a la preocupación, todo entre comillas, por la salud mental de la presidenta, que según filtraciones de los expedientes Wikileaks inquietaba a la diplomacia estadounidense. Eso fue 2010. Es decir, en poco tiempo, parte de las columnas políticas de los periódicos se han hecho eco y han multiplicado el tono psicoanalítico de las voces informativas. Y al momento de analizar coyunturas, hablaron de la depresiva crónica de una mujer con, sigo entre comillas, enorme dependencia psicológica y política de su esposo, de una desvalida a la que hay que proteger, de una señora que vive bajo el imperio de las emociones y gestiona entre el ataque y los nervios. Sugirieron supuestos desbordes causados por su desorden hormonal tras la operación de tiroides e interpretaron, esto también se leyó, la falta de maquillaje como signo de una profunda depresión. Y en oportunidades, comentaristas de larga trayectoria
aseguraron que gobierna la Argentina una señora desequilibrada. Es más, prescribieron licencias sin consulta previa, o recomendaron a los mejores psiquiatras, psicólogos y endocrinólogos. Ilustrada con un dibujo, este fue uno de los hechos salientes, ¿no?, del 2012, ilustrada con un dibujo de la presidenta en solitaria excitación sexual, incluso se volvió a dedicar la tapa de la revista, ahora volvemos a Noticias, a un informe que se abochorna del supuesto goce de una Cristina Kirchner desenfadada, con su líbido, todo entre comillas, sic, literal, con su líbido puesta en el ejercicio del poder y un liderazgo que exige la sumisión de los otros. Sin embargo, esto también lo apunta Jimena Scinca, la mayor confusión se produce cuando se esconde, bajo el disfraz de categoría científica, la agresión deliberada, el golpe bajo o el machismo velado, que pareciera evitar expresiones de misoginia descarnada de quienes desprecian ya sea el placer, la sensibilidad o la condición femenina. Una línea editorial que muchas veces subyace a cierto uso del lenguaje, que no es monopolio de parte del periodismo argentino, ni del periodismo. No hace mucho, Michelle Bachelet recordaba que durante su campaña para la presidencia de Chile, la oposición buscaba disminuirla, argumentando que lograba el apoyo de la ciudadanía porque era simpática, no competente, y que cuando se emocionaba en un discurso se debía a que era histérica y no sabía controlar sus emociones. Bueno, cruzando océanos e ideologías y con menos pretensiones científicas, el escote de un vestido de Angela Merkel fue sujeto a discusión por la prensa alemana, que no le perdonó a la canciller haber abandonado su sobrio estilo para la gala de una ópera. Si fuera hombre, aseguró Merkel, mis atuendos no serían objeto de un debate. En síntesis, y esto es lo que quiero rescatar y compartir de lo que señala Jimena Scinca, ya hace tiempo que las teorías en periodismo y comunicación, que finalmente es lo que redunda en lo que consumimos todos los días, han aceptado la imposibilidad humana de reflejar, entre comillas, la realidad, y han coincidido con Nietzsche en que solo hay interpretaciones. O sea, agrego, más que data, más que chequeo de fuentes, más que data dura, como se conoce en esta profesión, lo que hay es construcciones en formato de noticia, interpretaciones. Y es por eso, y por la libertad de expresión y su ejercicio, que el desempeño profesional de nosotros, de los periodistas, requiere, vaya si requiere, de mayor reflexión, ¿no?, sobre el contenido, la forma, el contexto en el que se introducen ciertas variables a la reconstrucción de los hechos. Si la realidad no dice cómo escribirla, repito, si la realidad no dice cómo escribirla, la responsabilidad recae sobre quien asume el rol de intérprete. En la utilización de categorías patologizantes, digamos, anidan procesos de discriminación, de subestimación, que claro, cuando el periodismo los ejerce a la violeta y sin reservas, agreden antes de comprender. Y tanto para construir como para interpretar, la agresión no es psicoanálisis, pero tampoco es periodismo.